Soy Florencia Escándar, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y el título de mi ponencia es Los libros de Chilam Balam, usos, desusos y abusos de una fuente iconotextual maya virreinal. En primer lugar, quería agradecer al Instituto de Investigaciones Estéticas, al comité académico de este coloquio y al personal técnico y administrativo que hace posible este evento. Los libros de Chilam Balam son unos manuscritos mayas yucatecos del periodo virreinal escritos en caracteres latinos. Estos tienen una materialidad europea, es decir, están escritos sobre papel europeo en formato de cuaderno o libro manuscrito y predomina en ellos el texto de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Cuando hay imágenes, el diseño de la página suele ser como en los libros europeos, sobre el texto o enmarcados por este. Estos manuscritos contienen materiales de muy diversas temáticas y, aunque las versiones que se conservan hoy en día son mayoritariamente de los siglos XVIII y XIX, son producto de sucesivas copias a lo largo de todo el periodo colonial, por lo que sus contenidos pertenecen a muy variadas temporalidades, siglos XVI a XIX. Como escritos virreinales, responden a motivaciones e intereses de ese periodo y reflejan la sociedad maya que los creó. Es por esto por lo que su contenido pertenece tanto a la tradición maya como a la europea, pero ambas atravesadas por un proceso de selección y reelaboración activa hecha por los propios mayas. Los libros de Chilam Balam fueron utilizados como fuente para conocer y comprender la cultura maya desde la primera parte del siglo XIX, aunque, como se verá, el uso de estos libros fue variando a lo largo de la historia. En esta ponencia se abordará, en primer lugar, cómo ha sido el uso de los Chilam Balam como fuente y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia. En segundo lugar, abordaremos cómo pueden ser usados como fuente iconotextual. Y en último lugar, en las consideraciones finales, haremos una breve reflexión sobre los usos de estas fuentes. Los libros de Chilam Balam como fuente a lo largo de la historia. Estos manuscritos fueron utilizados como fuente para conocer el pasado prehispánico maya desde el siglo XIX, primero por aficionados, coleccionistas y anticuarios, y luego, poco a poco, por investigadores cada vez más profesionales. Este siglo puede verse, en lo que a los Chilam Balam respecta, como una transición en varios sentidos. Por un lado, durante el siglo XIX, abro cita de Pedro Bracamonte, por alguna razón, los chilames perdieron su vigencia para las élites locales mayas y al perder su función social, comenzaron a ser copiados por anticuarios y coleccionistas para ser después estudiados por científicos sociales. Cierro cita. Hablo de transición en este sentido, no solo por la gradualidad en este proceso, sino porque durante este siglo ambos usos de los Chilam Balam convivieron. Es decir, durante muchas décadas coexistirían los primeros intentos de usar los Chilam Balam como fuentes para entender el pasado maya por parte de no mayas, con un periodo en que todavía estos manuscritos seguían en uso en las comunidades, aunque seguramente menos que en los siglos anteriores. En segundo lugar, se puede entender como un periodo de transición porque es posible ver un paulatino cambio del uso de estos manuscritos incluso dentro de las comunidades mayas. Por un lado, hay evidencias en algunas anotaciones tardías que llevan los manuscritos conservados de un uso tal vez algo más personal de algunos de estos libros, como ocurre con el Chilam Balam de Na. Esto me llevó a pensar en el uso actual que tienen algunos libros y cuadernos en manos de jmenes o especialistas rituales. Estos manuscritos, en muchos sentidos, podríamos verlos, aunque aún hay mucho que investigar al respecto, como descendientes de los Chilam Balam, por compartir algunas de sus características y, al mismo tiempo, tener un uso que parece mucho más individual o, a lo sumo, familiar, aunque el ajmen claramente lo utiliza en sus servicios para atender las consultas de la comunidad. Es decir, propongo que es posible que fuera justamente en el siglo XIX cuando se diera esta transición de unos textos de comunidad de uso más colectivo a unos libros más individuales o familiares. Los primeros acercamientos y estudios a los Chilam Balam como fuente por parte de no mayas comenzaron en la década de los 30 del siglo XIX, con Juan Pío Pérez, quien comenzó a compilar manuscritos mayas que hablaban de, en sus propias palabras, su historia antigua. Pío Pérez fue el primero en redactar ensayos sobre algunos aspectos de la cultura maya basado en fuentes que hoy consideraríamos etnohistóricas. Ejemplos de estos son la antigua cronología yucateca o el juicio analítico al manuscrito de las épocas.
A él le seguirían muchos otros a finales del siglo XIX primero, como Bracer de Beauvoir, Karl Hermann Berendt, Daniel Garrison Brinton, Edward Seller, Crescencio Carrillo y Ancona, Eligio Ancona, Francisco Molina Solís, entre muchos otros. Ya durante el siglo XX le seguirían Juan Martínez Hernández, Alfredo Varga Vázquez, Ralph Royce, Munro Edmondson, entre muchísimos otros que darían lugar más adelante a los investigadores contemporáneos. Desde esos comienzos decimonónicos, el uso de las fuentes dejó de lado total o casi completamente las imágenes y se centró en los textos, por otra parte predominantes. Además, estos primeros estudios se caracterizaron por perseguir dos objetivos principales: conocer el pasado prehispánico maya o, a finales del XIX y principios del XX, extraer datos para la tan deseada correlación calendárica maya. Durante el siglo XX, el interés en los libros de Chilam Balam continuó enfocado en conocer el pasado prehispánico, enfoque que además se vio reforzado por el hecho de que aún no se podía leer la escritura jeroglífica, lo que hacía de las fuentes etnohistóricas las únicas fuentes indígenas para conocer el pasado maya. Durante prácticamente todo el siglo continuó esta manera de acercarse a los libros de Chilam Balam, lo cual redundó en muchísimos y valiosos estudios centrados en estas fuentes, principalmente ediciones y traducciones de muchos de estos manuscritos. Adicionalmente, muchos investigadores que centraban sus trabajos en los mayas prehispánicos utilizaron estos manuscritos como fuentes, obteniendo valiosa información y también haciendo extrapolaciones espaciotemporales con mayor o menor cautela, tema sobre el que volveremos más adelante. Hacia finales del siglo XX cambió la manera de acercarse a los Chilam Balam. En la década de los 80 del siglo XX se acelera el desciframiento de la escritura jeroglífica maya y los manuscritos coloniales, como los libros de Chilam Balam, dejan de ocupar el lugar de única fuente escrita por mayas sobre su propia cultura. Comienzan a surgir trabajos que empiezan a valorar estas fuentes como lo que son, fuentes virreinales que nos hablan principalmente de la realidad colonial. Una realidad en que la tradición maya juega un rol importantísimo, pero en la que también importa la manera en que ésta interactuaba con la cultura europea y era incorporada y reelaborada por los propios mayas, creando una nueva cultura maya del periodo colonial. Es decir, el foco se va despegando poco a poco de los Chilam Balam como fuente para el pasado prehispánico, lo que Pérez llamó historia antigua, para empezar a tenerlos en cuenta como fuente para la realidad colonial maya. En esa línea se encuentran los trabajos de María Montoliu Villar, Nancy Farris, Pedro Bracamonte, Gabriela Solís, Victoria Bricker, Helga María Miram, Amy George, Eric Velázquez García, Timothy Knowlton, Laura Caso, Ruth Gubler, Sergio Quesada, María Guadalupe Suárez Castro, Bruce Love, Alberto Morales Damián y la autora de esta ponencia entre un gran número de investigadores. En esta segunda etapa, el foco deja de estar exclusivamente en el maya prehispánico y, del mismo modo, algunos investigadores comenzamos a poner también atención a estos manuscritos como iconotextos, es decir, como obras en que tanto el texto como la imagen construyen significado de manera conjunta y complementaria. Los Chilam Balam como fuente iconotextual. De los 9 manuscritos de Chilam Balam que hoy se conocen, 7 contienen imágenes en mayor o menor medida, siendo las excepciones los de Tusik y Tizimín. Los 7 que sí contienen imágenes son los conocidos como Chilam Balam de Chumayel, de Cahua, de Chancán, de Tecash, de Ixil, de Na y el Códice Pérez. A pesar de esto, como ya se dijo, la atención que han recibido las imágenes de los Chilam Balam a lo largo de la historia ha sido escasa o como meras ilustraciones del texto. Estudios recientes han demostrado que muchos segmentos de los Chilam Balam pueden y deberían ser estudiados como iconotextos, ya que en ellos la imagen y los textos construyen juntos un tercer nivel de significado. La poca atención que las imágenes de los Chilam Balam han recibido a lo largo de sus estudios menos recientes tienen que ver, en primer lugar, con la formación de aquellos que los estudiaron, principalmente historiadores, antropólogos y etnohistoriadores. Y, por supuesto, un contexto cultural que tiende a supeditar la imagen al texto. Por otro lado, jugaron un rol importante las características de estas imágenes, las cuales suelen tener una estética general más europea que indígena y, al mismo tiempo, por falta de ciertos cánones de representación europeos, como la perspectiva y el hecho de no haber sido hechas por especialistas, suelen aparentar una ejecución defectuosa a los ojos de muchos investigadores. Jeanette Berlo, en su clásico estudio de 1983, enumeró 3 categorías para estudiar la relación entre texto e imagen en el arte prehispánico mesoamericano.
La primera es la de textos discretos, es decir, textos que se utilizan para interpretar imágenes lejanas temporal, geográfica y o étnicamente. De este modo, se utilizan relatos de los siglos XVI, XVII o XVIII e incluso XIX para dar sentido a, por ejemplo, vasijas mayas del Clásico tardío, siglos VII y VIII después de Cristo. La segunda es de textos e imágenes combinados, es decir, textos o imágenes presentados de manera simultánea, cuya relación iconotextual actúa de manera conjunta en la construcción del significado. En último lugar, propone la categoría de textos incrustados, que son aquellos en que el significado, que en nuestra tradición occidental sería llevado por la escritura, está incrustado en la imagen misma. Como ya se explicó en el apartado anterior, el primer uso que tuvieron los manuscritos de Chilam Balam fue ajeno a las imágenes y simplemente se quería saber sobre el pasado maya. Pero rápidamente, a medida que las excavaciones arqueológicas fueron tomando mayor importancia e iban saliendo a la luz esculturas, paneles, dinteles, vasijas, etc., el interés por interpretarlas llevó al uso que Verlo llamó discreto. En este uso quiero detenerme en primer lugar. Es importante decir que existió desde hace muchos años una controversia sobre el uso adecuado de los textos etnohistóricos como textos discretos. Este uso descansa ciertamente sobre una serie de suposiciones que fueron sintetizadas por Gordon Willey, pero que en realidad podríamos resumir en asumir una unidad ideológica, cultural y o de comunicaciones y creencias en todo el espacio conocido como Mesoamérica. Esto incluye extrapolaciones espaciales más cercanas, como dentro de la variadísima área maya, y más lejanas, que incluyen partes distantes de Mesoamérica. Adicionalmente, hay otro tipo de extrapolaciones de tipo temporal, que han sido muy habituales en los estudios mesoamericanistas en general y mayas en particular. Ambos tipos de extrapolaciones fueron criticadas por numerosos investigadores, siendo el pionero en este sentido George Kubler, quien defendía la autonomía del pasado y abogaba por la primacía de la evidencia intrínseca sobre la analogía etnológica. A Kubler le siguieron muchos otros que desarrollaron estas críticas a través de múltiples aproximaciones a la relación entre texto e imagen, pero partiendo de que el significado debía hallarse permanentemente dentro del objeto mismo y su contexto. El segundo tipo de relación iconotextual de Verlo es aquel de imágenes y textos combinados. Aunque ella se refería al arte prehispánico, también se puede aplicar a los libros de Chilam Balam, en la medida en que existen textos con los que se nos ofrecen imágenes que no dicen lo mismo que el texto, ni tampoco lo ilustran, sino que funcionan de manera complementaria el uno con el otro, construyendo un tercer nivel de significado. Un ejemplo de esto, que ha sido trabajado por la autora de esta investigación, es el de la página 3 del Chilam Balam de Cagua, en que se presenta un texto que habla sobre una enfermedad de los vientos que ataca predominantemente en una época del año relacionada con la constelación de Géminis, que en esa época se encontraba en Cáncer, y una imagen que representa a la enfermedad al mismo tiempo que representa la unión de los opuestos, pero también posiblemente la relación entre las constelaciones implicadas en esta enfermedad, Géminis y las Pléyades. En este tipo de estudios, escasos y nuevos, se pasa de lo que podríamos decir que fue un uso casi exclusivamente discreto de las fuentes de Chilam Balam a un uso como texto e imagen combinada más netamente iconotextual. El tercer tipo de relación iconotextual de Verlo es el de los textos incrustados. Nuevamente, la autora se refiere al arte prehispánico y habla de aquellos textos jeroglíficos que están dentro de la imagen y forman parte de ella. Este tema lo retomarían Mark Sender y Andrea Stone y Rogelio Valencia y Daniel Salazar Lama. Sin embargo, este tipo de relación también puede estudiarse en los manuscritos coloniales, con casos mucho más escasos, pero en los cuales encontramos que la imagen contiene texto en caracteres latinos, como por ejemplo en la página 108 del Chilam Balam de Cagua, e incluso también algunas imágenes que contienen, además de palabras o frases en caracteres latinos incrustados, algunos signos jeroglíficos, como puede observarse en la rueda de catunes del Chilam Balam de Chumayel en el folio 39R. Consideraciones finales. Usos, desusos y abusos de los libros de Chilam Balam como fuente. En esta breve ponencia se quiso llamar la atención sobre la forma en que los libros de Chilam Balam fueron usados como fuente a lo largo de la historia. Se podría decir que hubo un uso generalizado y temprano de estas fuentes, casi en exclusivo para extraer información de la cultura maya prehispánica, en una época en la que en realidad se veía a la cultura maya colonial como decadente y carente de valor. A eso siguió un creciente interés, a partir de la última parte del siglo XX, por la cultura colonial maya, periodo en que cambió el uso
de estos manuscritos como fuente y las preguntas que los investigadores les hacían a los manuscritos. A raíz de este interés por la cultura maya del periodo virreinal, muy lentamente y poco a poco, también los investigadores comenzaron a estudiar las imágenes de estos manuscritos y de manera más reciente se empezó a aplicar un enfoque iconotextual sobre aquellos segmentos que contienen imágenes. En el primer periodo del uso de los chilambalán como fuente, el que va desde Juan Pío Pérez hasta la década de los 80 o 90 del siglo XX, el uso predominante fue como fuente discreta. En esa época, grandes avances en el conocimiento e interpretación de los mayas prehispánicos fueron hechos gracias a las fuentes coloniales. Sin embargo, también ocurrió, en algunos casos, un abuso en extrapolaciones temporales y espaciales difíciles de probar y con las que se debería tener más cuidado. No hay que olvidar que los textos coloniales, incluso cuando nos hablan de cuestiones que tienen una continuidad desde el periodo prehispánico o que directamente pertenecen a este periodo, son fuentes escritas durante la colonia bajo las influencias e intereses coloniales. Un análisis en profundidad del segundo periodo es difícil de realizar, ya que aún nos encontramos inmersos en él. Pero este periodo se caracteriza por una revalorización de los libros de Chilambalam como fuente para entender la propia sociedad y cultura maya colonial, así como una paulatina revalorización primero de las imágenes y más incipientemente de la relación iconotextual entre la imagen y el texto. Muchas gracias.